La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 10. 2. La gran teoría. 1. Empecemos por una muestra de gran teoría tomada de The Social System, de Talcott Parsons, generalmente considerado como libro muy importante de un representante muy eminente del estilo. Un elemento de un sistema simbólico compartido que sirve como criterio normativo para la elección entre las alternativas de orientación que están intrínsecamente abiertas en una situación, puede llamarse un valor. Pero desde este aspecto de la orientación motivacional de la totalidad de la acción, es necesario, en vista del papel de los sistemas simbólicos, distinguir un aspecto de orientación-valor. Este aspecto concierne no al significado para el actor del estado esperado de las cosas en relación con su balance de goces y privaciones, sino al contenido de las normas selectivas mismas. El concepto de orientaciones-valores es, pues, en ese sentido, el instrumento lógico para formular un aspecto central de la articulación de las tradiciones culturales en el sistema de acción. De la derivación de la orientación normativa y del papel de los valores en acción, tal como queda expuesto, se sigue que todos los valores implican lo que puede llamarse una referencia social. Es inherente a un sistema de acción que la acción sea, por decirlo en pocas palabras, normativamente orientada. Esto se sigue, como se ha demostrado, del concepto de expectativas y su lugar en la teoría de la acción, especialmente en la fase activa en que el actor persigue metas. Así pues, las expectativas, en combinación con la doble contingencia del proceso de interacción, como se le ha llamado, crea un problema de orden decisivamente imperativo. A su vez, pueden distinguirse dos aspectos de este problema de orden. Orden en los sistemas simbólicos que hacen posible la comunicación y orden en la mutualidad de la orientación motivacional para el aspecto normativo de las expectaciones. El problema hobbesiano del orden. El problema del orden, y por lo tanto de la naturaleza de la integración de sistemas estables de interacción social, es decir, de estructura social, se invoca así sobre la integración de la motivación de actores con los criterios culturales normativos que integran el sistema de acción, en nuestro contexto interpersonalmente. Esos criterios son, según los términos empleados en el capítulo anterior, tipos de orientación-valor y en cuanto tales son una parte especialmente decisiva de la tradición cultural del sistema social. Talcott Parsons, The Social System, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1951, página 12, 36-7. Quizá algunos lectores sientan el deseo de pasar al capítulo siguiente. Espero que no cedan a ese impulso. La gran teoría, la asociación y disociación de conceptos, merece alguna consideración. No ha tenido, es cierto, un efecto tan importante como la inhibición metodológica que examinaremos en el capítulo siguiente, porque como estilo de trabajo su difusión ha sido limitada. El hecho es que no resulta fácilmente comprensible y hasta se sospecha que no sea inteligible en absoluto. Esto es, seguramente, una ventaja protectora. Pero es una desventaja por cuanto sus pronunciamientos están destinados a influir en los hábitos de trabajo de los científicos sociales. No para burlarnos, sino para consignar un hecho, tenemos que admitir que sus producciones han sido recibidas por las investigaciones sociales en una o más de las siguientes maneras. Para algunos, por lo menos, de los que pretenden entenderlo, y a quienes les gusta, es uno de los mayores avances de toda la historia de la ciencia social. Para muchos de los que pretenden entenderlo, pero a quienes no les gusta, es un tosco trabajo de pesadez impertinente. Estos son raros, aunque no sea más que porque el desagrado y la impaciencia les impiden a muchos tratar de descifrarlo. Para los que no pretenden entenderlo, pero a quienes les gusta muchísimo, y hay muchos de estos, es un laberinto maravilloso, fascinador precisamente porque es con frecuencia espléndidamente ininteligible. A los que no pretenden entenderlo y a quienes no les gusta, si es que tienen el valor de sus convicciones, les parecerá que verdaderamente el emperador va desnudo. También hay, desde luego, muchos que suavizan sus opiniones y muchos más que permanecen pacientemente neutrales, esperando a ver qué éxito profesional tiene, si es que tiene alguno. Y aunque es, quizás, una idea espantosa, muchos investigadores sociales no saben nada de ello, salvo que es cosa de la que se habla mucho.
Ahora bien, todo esto suscita un penoso asunto de inteligibilidad. Ese asunto, naturalmente, va más allá de la gran teoría. Pero los grandes teóricos están tan profundamente complicados en él que me temo que, en realidad, debamos preguntarnos: ¿es la gran teoría mera palabrería confusa o hay algo en ella, después de todo? La respuesta, creo yo, es la siguiente: hay algo, enterrado muy profundamente, desde luego, pero algo dice a pesar de todo. La cuestión se convierte en la siguiente: después de eliminados todos los impedimentos para la comprensión de la gran teoría y quedar disponibles de lo que hay en ella de inteligible, ¿qué es lo que dice? Solo hay una manera de contestar a esa pregunta. Debemos traducir un ejemplo eminente de ese estilo de pensamiento y estudiar después la traducción. Ya he señalado el ejemplo que elijo. Deseo aclarar aquí que no pretendo juzgar el valor de la obra de Parsons en su conjunto. Si me refiero a otros escritos suyos, es solo con el objeto de aclarar de una manera económica algún punto contenido en este volumen. Al traducir al inglés el contenido de The Social System, no pretendo que mi traducción sea excelente, sino sencillamente que no se pierda en ella ningún significado explícito. La traducción, digo, contiene todo lo que hay en la obra de inteligible. En particular, trataré de separar las aseveraciones acerca de algo y las definiciones de palabras y de sus relaciones verbales. Ambas cosas son importantes. Confundirlas es fatal para la claridad. Para evidenciar lo que es necesario, primero traduciré varios pasajes. Después ofreceré dos traducciones abreviadas del conjunto del libro. Traducción del ejemplo citado al comienzo de este libro. Las personas admiten con frecuencia las mismas normas y esperan que todos se atengan a ellas. En la medida en que lo hacen así, su sociedad puede ser una sociedad ordenada. Hasta aquí la traducción. Parsons ha escrito: hay, a su vez, una doble estructura de esa vinculación A. En primer lugar, por virtud de la interiorización de la forma, la conformidad con ella tiende a ser de importancia personal, expresiva y o instrumental para el ego. En segundo lugar, la estructuración de las reacciones del alter a la acción del ego como sanciones es una función de su conformidad con la norma. Por consiguiente, la conformidad como modo directo de la satisfacción de sus propias necesidades y disposiciones tiende a coincidir con la conformidad como una condición para suscitar las reacciones favorables y evitar las desfavorables de los demás. En la medida en que, en relación con las acciones de una pluralidad de actores, la conformidad con una norma de orientación-valor satisface ambos criterios, es decir, desde el punto de vista de todo actor dado en el sistema, es a la vez un modo de satisfacer sus propias necesidades y disposiciones y una condición para optimizar las reacciones de otros actores importantes. Se dirá que dicha norma está institucionalizada. Un tipo de valor, en este sentido, siempre es institucionalizado en un contexto de interacción. Por lo tanto, hay siempre un doble aspecto del sistema de expectativa que está integrado en relación con él. Por otra parte, hay las expectativas que conciernen a y en parte establecen normas para la conducta del actor. Ego, que se toma como punto de referencia. Esas son sus papeles expectativas. Por otra parte, desde su punto de vista, hay una serie de expectativas relativas a las reacciones contingentemente probables de los demás. Altera, que se llamarán sanciones y que a su vez pueden subdividirse en positivas y negativas según el ego las sienta como promotoras de satisfacción o de privación. Las relaciones entre los papeles expectativas y las sanciones es, pues, manifiestamente recíproca. Las que son sanciones para el ego son papeles expectativas para el alter y viceversa. Así pues, un papel es un sector del sistema total de orientación de un actor individual que se organiza en torno de las expectativas en relación con un contexto particular de interacción, es decir, integrado con una serie particular de valores norma que gobiernan la interacción con uno o más altera en los papeles complementarios apropiados. Esos altera no necesitan ser un grupo definido de individuos, sino que pueden comprender a cualquier alter si y cuando entra en una relación de interacción complementaria particular con el ego, lo cual implica una reciprocidad de expectativas con referencia a normas comunes de valor orientación.
La institucionalización de una serie de papeles expectativas y de las sanciones correspondientes es evidentemente cuestión de grado. Este grado es una función de dos series de variables. Por un lado, las que afectan a la participabilidad real de los tipos de valor orientación, y de otro, las que determinan la orientación motivacional o el compromiso para la satisfacción de las expectativas pertinentes. Como veremos, pueden influir en este grado de institucionalización diversidad de factores a través de cada uno de esos canales. La antítesis polar de la plena institucionalización es pues la anomia, la falta de complementariedad estructurada del proceso de interacción, o lo que es lo mismo, la quiebra completa del orden normativo en ambos sentidos. Este es, sin embargo, un concepto limitador que no define nunca un sistema social concreto. Así como hay grados de institucionalización, hay también grados de anomia. Lo uno es el anverso de lo otro. Se dirá que una institución es un complejo de papeles institucionalizados integrados de significación estructural estratégica en el sistema social en cuestión. Se consideraría la institución como una unidad de estructura social de orden más elevado que el papel, y ciertamente está formada de una pluralidad de papeles tipo interdependientes o por componentes de ellos. Parsons, obra citada, páginas 38-39. O en otras palabras, los hombres actúan a favor y en contra unos de otros. Cada uno tiene en cuenta lo que los demás esperan. Cuando esas mutuas expectativas son suficientemente definidas y duraderas, las llamamos normas. Cada individuo también espera que los demás reaccionen a lo que él hace. A esas reacciones esperadas las llamamos sanciones. Algunas de ellas parecen muy agradables, otras no. Cuando los hombres se guían por normas y sanciones, podemos decir que están representando papeles conjuntamente. Es una metáfora cómoda, y en realidad lo que llamamos una institución probablemente se define mejor como un conjunto más o menos estable de papeles. Cuando, dentro de una institución o de toda una sociedad compuesta de tales instituciones, las normas y las acciones no dirigen a los individuos. Podemos hablar con Durkheim de anomia. En un extremo, pues, están las instituciones, con normas y sanciones, todo claro y ordenado. En el otro extremo está la anomia. Como dice Yeats, el centro no cuenta. O como digo yo, el orden normativo se ha venido abajo. Hasta aquí la traducción. Tengo que admitir que no he sido completamente fiel en esta traducción. He ayudado un poco, porque allí hay ideas muy buenas. De hecho, muchas de las ideas de los grandes teóricos, cuando se las traduce, son lugares más o menos comunes que se encuentran en muchos textos de sociología. Pero en lo que afecta a las instituciones, la definición dada arriba no es del todo completa. A lo que ha sido traducido, debemos añadir que los papeles que forman una institución no suelen ser precisamente solo una gran complementariedad de expectaciones compartidas. ¿Han visto ustedes alguna vez un ejército, una fábrica o, para el caso, una familia? Bien, esas son instituciones. Dentro de ellas, las expectativas de algunos individuos parecen un poco más urgentes que las de los demás. Ello es así porque, como solemos decir, esos individuos tienen más poder. O, para decirlo más sociológicamente, aunque no del todo aún, una institución es una serie de papeles graduados en autoridad. Dice Parsons, la adhesión a valores comunes significa, motivacionalmente considerada, que los actores tienen sentimientos comunes en apoyo de los tipos de valores, lo cual puede definirse como queriendo significar que la conformidad con las expectativas pertinentes se considera una cosa buena, con relativa independencia de toda ventaja instrumental específica que se obtenga de tal conformidad. Por ejemplo, en la evitación de sanciones negativas. Además, esa adhesión a valores comunes, al mismo tiempo que puede colmar las necesidades de satisfacción inmediata del actor, siempre tiene un aspecto moral por cuanto esa conformidad define, en cierto grado, las responsabilidades del actor en los sistemas de acción más amplios, o sea, sociales, en que participa. Evidentemente, el foco específico de responsabilidad es la colectividad, que está constituida por un particular valor orientación común.
Finalmente, está absolutamente claro que los sentimientos que apoyan a esos valores comunes no son ordinariamente, en su estructura específica, manifestaciones de propensiones constitucionalmente dadas del organismo. Por lo general, son aprendidos o adquiridos. Además, la misión que desempeñan en la orientación de la acción no es predominantemente la de objetos culturales conocidos y a los cuales hay que adaptarse, sino que los tipos de cultura se han interiorizado, forman parte de la estructura del sistema de la personalidad del actor mismo. Tales sentimientos o actitudes valores, como se les puede llamar, son, pues, genuinas necesidades, disposiciones de la personalidad. Solo por virtud de la interiorización de los valores institucionalizados, tiene lugar una verdadera integración motivacional de la conducta en la estructura social, y quedan equipados para la satisfacción de los papeles expectativas los estratos más profundos de la motivación. Solo cuando esto ha tenido lugar, en alto grado, es posible decir que está claramente integrado un sistema social y que los intereses de la colectividad y los intereses privados de sus individuos constituyentes pueden considerarse próximos a la coincidencia. Esta integración de un conjunto de tipos de valores comunes con la estructura interiorizada de necesidades y disposiciones de las personalidades componentes es el fenómeno núcleo de la dinámica de los sistemas sociales. Puede decirse que el teorema dinámico fundamental de la sociología es que la estabilidad de todo sistema social, excepto el proceso más evanescente de interacción, depende en cierto grado de esa integración. Es el punto fundamental de referencia para todo análisis que pretenda ser un análisis dinámico del proceso social. Parsons, obra citada, páginas 41-42. O, en otras palabras, cuando las gentes estiman los mismos valores, tienden a conducirse de acuerdo con el modo que los unos esperan de los otros que han de conducirse. Además, con frecuencia consideran esa conformidad como cosa muy buena, aun cuando parezca ir contra sus intereses inmediatos. Que esos valores compartidos sean aprendidos y no heredados, no los hace menos importantes en la motivación humana. Por el contrario, se convierten en parte de la personalidad misma. Como tales, unen a una sociedad, porque lo que es socialmente esperado se hace individualmente necesitado. Es esto tan importante para la estabilidad de todo sistema social que voy a usarlo como mi principal punto de partida si alguna vez analizo una sociedad como entidad en marcha. Hasta aquí la traducción. Supongo que uno podría traducir de un modo parecido las 555 páginas de The Social System en unas 150 páginas de buen inglés. El resultado no será muy impresionante. Sin embargo, contiene los términos en que el problema clave del libro y la solución que éste da al problema son más claramente enunciables. Desde luego, cualquier idea, cualquier libro, puede sugerirse en una frase o extenderse en 20 volúmenes. Es cuestión de lo necesario que se considere un desarrollo pleno para hacer clara una cosa y de la importancia que esa cosa parezca tener. Cuantas experiencias haga inteligibles, qué cantidad de problemas nos permite resolver o por lo menos formular. Para sugerir en 2 o 3 frases el libro de Parsons, por ejemplo, diríamos: se nos pregunta, ¿cómo es posible el orden social? La respuesta que se nos da a entender, la respuesta que se nos da parece ser por los valores comúnmente aceptados. ¿Es esto todo lo que hay en él? Desde luego que no, pero es principal. Mas, ¿no es esto injusto? ¿Puede tratarse un libro cualquiera de este modo? Sin duda que sí. He aquí un libro mío tratado de esa suerte. ¿Quién, después de todo, gobierna los Estados Unidos? Nadie lo gobierna por completo, pero si algún grupo lo hace, es la minoría del poder. Y he aquí el libro que tienen ustedes en la mano. ¿De qué tratan las ciencias sociales? Deben tratar del hombre y de la sociedad, y alguna vez lo hacen. Los intentos para ayudarnos a comprender la biografía y la historia y las conexiones entre las dos en diversidad de estructuras sociales. He aquí una traducción del libro de Parsons en 4 párrafos. Imaginemos algo que podemos llamar el sistema social, en el que los individuos actúan con referencia el uno al otro. Esas acciones son con frecuencia ordenadas, porque los individuos del sistema comparten tipos de valor y de modos apropiados y prácticos de conducta. Algunos de esos tipos podemos llamarlos normas,
Quienes actúan de acuerdo con ellos tienden a portarse de un modo análogo en circunstancias análogas. En la medida en que esto es así, hay regularidades sociales que podemos observar y con frecuencia son muy duraderas. A esas regularidades duraderas y estables podemos llamarlas estructurales. Es posible considerar todas esas regularidades existentes dentro del sistema social como un equilibrio grande e intrincado. Voy a olvidar ahora que esto es una metáfora, porque quiero que considere usted como muy real mi concepto, el equilibrio social. Hay dos modos principales de conservar el equilibrio social, y del fracaso de uno de ellos o de ambos resulta el desequilibrio. El primero es la socialización, que incluye todos los medios por los cuales el individuo recién nacido se convierte en una persona social. Parte de esta formación social de las personas consiste en la adquisición de motivos para aceptar las acciones sociales que los demás exigen o esperan. El segundo es el control social, por el cual entiendo todos los medios de mantener en línea a la gente y por el cual ella se mantiene en línea. Entiendo por línea, naturalmente, toda acción típicamente esperada y aprobada dentro del sistema social. El primer problema del mantenimiento del equilibrio social es conseguir que la gente quiera hacer lo que se exige y se espera de ella. Si eso fracasa, el segundo problema es adoptar otros medios para mantenerla en línea. Las mejores clasificaciones y definiciones de esos controles sociales las ha dado Max Weber, y yo tengo poco que añadir a lo que él y algunos otros escritores después han dicho también. Hay un punto que me desconcerta un poco. Dados ese equilibrio social y todos los controles de que está armado, ¿cómo es posible que alguien se salga alguna vez de la línea? No puedo explicar eso muy bien, es decir, de acuerdo con mi teoría general y sistemática del sistema social. Y aún hay otro punto que no es del todo claro, que yo quisiera. ¿Cómo poder explicar el cambio social? Es decir, la historia. En relación con estos dos problemas, recomiendo que siempre que se os presenten, emprendáis investigaciones empíricas. Hasta aquí la traducción. Quizá baste eso. Desde luego, podríamos hacer una traducción más completa, pero más completa no significa necesariamente más adecuada. Y yo invito al lector a inspeccionar The Social System y a encontrar más en él. Entre tanto, tenemos delante tres tareas. Primero, caracterizar el estilo lógico del pensamiento representado por la gran teoría. Segunda, aclarar cierta confusión genérica en este ejemplo particular. Tercera, indicar cómo plantean y resuelven la mayor parte de los científicos sociales el problema del orden de Parsons. Mi propósito en todo esto es ayudar a los grandes teóricos a descender de sus inútiles alturas.